Share Podcast, parte de la familia de No Huddle, que te trae todo sobre el mundo del college, análisis, prospectos y mucho más. A partir de este momento, el futuro está acá. Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Redshirt Podcast. Y bueno, primero que nada debo introducirme porque es la primera vez que escuchan mi voz en este programa y ya encima como conductor. Es solo una cuestión ocasional y excepcional que esté reemplazando al señor Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelén. Era parte de Ensoners y bueno, otra gran ocasión para decir que estamos felices de la vida por esta fusión que hemos hecho. Pero aquí estamos nuevamente en un episodio de análisis de posiciones para lo que será este gran draft de la NFL de 2023. Nos toca hablar de los tight ends, seguimos con la ofensiva. Y en esta ocasión los que me acompañan son los que sí, ya conocen, el señor Agustín Espósito y Diego Dupont. Agus, querido, muy buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Lucho? El saludo también para Diego y para toda la gente que está del otro lado escuchando este programa. Muchísimas gracias por esa introducción y bienvenido. Bueno, ya hemos charlado en Mates y Fútbol con vos, pero bueno, bienvenido a todo lo que es la familia también de College, de Redshirt Podcast, que como sabemos está haciendo estos análisis posicionales de cara a lo que va a ser el draft de la NFL, el cual tenemos ya esta semanita. Así que bienvenido justamente este episodio para que todos ustedes tengan un análisis de lo que es una clase, a mi entender, muy muy interesante de alas cerradas, con muchísimos exponentes en distintas maneras justamente de jugar la posición, y que bueno, destacaremos aquellos nombres que a nosotros nos interesan más en este episodio. Una clase linda, sí señor. Comparándola con otros años, tal vez de las más fuertes en los tiempos más recientes. Y para esto, como ya dije, nos va a acompañar Diego Dupont. Diego, muy buenas, ¿cómo estás? Y qué opinión general así cortita tenés de la clase vos. Hola Luciano, hola Agus, hola a todos que nos escuchan principalmente en este episodio de hoy. Y sí, hablar de los tight ends es hablar de una de las mejores promociones que podríamos hablar en este draft. Creo que no solamente vamos a hablar de equipos que conocemos de universidades grandes como Georgia, que fue el campeón nacional, sino también hay jugadores que, por ejemplo, y lo van a comentar más adelante, viene de una de las universidades que se está poniendo muy fuerte en la Pac-12, que es la Universidad de Utah principalmente. Sí, señor. Bueno, ya que me diste el pie, me parece que vamos a arrancar con eso. Vamos a arrancar con quién fue el punto focal, tal vez, de esa ofensiva, de la ofensiva de los ya bicampeones de la Pac-12. Estamos hablando del señor Dalton Kincaid. Agus, contame un poquito de este muchacho y cómo lo rankearías en tu big board de tight ends para la clase. Muy interesante realmente Dalton Kincaid en lo que hace al análisis como prospecto. Es uno de estos jugadores, creo que para mí hubo un cambio, si se quiere, en la manera en que se evalúan los alas cerradas, sobre todo aquellos que tienen grade de primera ronda. Y ese cambio lo dio Evan Ingram en su momento yendo a los New York Giants, si no me equivoco, como un pick top 10. Se empezó a valorar mucho más la posición de ala cerrada como una posición que te aporte obviamente a la ofensiva en cuanto a recepciones y demás, y creo que bueno, estamos viendo exponentes bastante claros de esto en la NFL, llámese Travis Kelce, George Kittle, Dallas Goedert, Zach Ertz en su momento, y creo que esta tendencia va a continuar. Dalton Kincaid no es más que un ala cerrada que viene para continuar justamente esta tendencia. Su temporada 2022 es la de un receptor, básicamente. 70 recepciones, 890 yardas, ambos liderando la nación en cuanto a lo que es estadísticamente hablando. En cuanto a lo que es el análisis en particular del prospecto, creo que es alguien que es súper atlético para arrancar y que se puede verlo incluso en su juego. Es muy limpio a la hora de hacer cortes, tiene un excelente balance tanto sin la pelota como con la misma pelota.
tiene un pasado jugando al baloncesto y esto es interesante porque a la hora de saltar a buscar esas recepciones difíciles que a veces se le piden a los alas cerradas como parte de una ofensiva, particularmente en la NFL, tiene una manera muy, muy interesante justamente de traquear la pelota, de ir hacia la recepción. Las manos también son buenas para poder quedarse con ella misma y rara vez lo vemos fuera de posición justamente para poder realizar este tipo de recepciones. Tiene además una gran capacidad de generar separación tanto en velocidad como por fuerza misma, tal vez enfrentando algún tipo de esquinero o de safety que le juegue un poco más físico desde la línea. Kincaid tiene la capacidad justamente para poder sacárselos de encima. Esto obviamente también colabora en conjunto con lo que decíamos antes, con que realmente es o tiene poco, digamos, para corregir y hay que ponerse muy técnico realmente para hacerlo en cuanto a lo que es su recorrido de rutas. Los brazos son largos, entonces le permite tener un radio de catch bastante interesante. Las manos ya también los habíamos destacado. Creo que no son las mejores de la clase en cuanto a lo que ala cerrada respecta, pero me da la sensación de que son más que suficientes para lo que es la NFL. Tiene mucho upside. Esto es lo que me parece interesante, más allá de que de una ala cerrada que vamos a verlo mucho más en posiciones de ala cerrada receptor, entre comillas, como lo vemos a Kelce, por ejemplo, en lo que es la ofensiva de Kansas City. Creo que tiene, por ejemplo, una fuerza que es bastante decente, hace o tiene un esfuerzo bastante palpable también en lo que es la ayuda hacia los bloqueos para que se desarrolle el juego terrestre. Hay mucho espacio de crecimiento ahí y es por eso que digo que el upside es bastante bueno. ¿Cuáles son las debilidades, entre comillas, que tiene Dalton Kincaid, que a mí me parece el mejor ala cerrada de esta clase? Creo que tiene que crecer un poco más en el físico para poder justamente ayudar en el juego terrestre en la NFL. No creo que tenga las técnicas correctas, además, para poder justamente ser alguien que colabore sea tanto el juego terrestre como ayudando en lo que es el juego por pase en caso de que la situación no pase por sus manos. Ha sido inconsistente en la manera de generar separación. A veces lo puede hacer por fuerza, a veces lo puede hacer por velocidad. Tiene esa capacidad, pero realmente no es que lo hemos visto abierto todo el tiempo en una ofensiva que estaba, hasta te diría, diseñada para que él justamente quede solo y se convierta en el mejor amigo del mariscal. Ha tenido algún que otro problema con los drops. Esto creo que tiene que ver con una inconsistencia en la concentración, no tanto en lo técnico. Y bueno, creo que su tamaño en líneas generales, más allá de que crezca en lo que es su musculatura, no lo ayuda claramente a ser una ala cerrada de estos prototípicos y que vas a ver tal vez formado al lado de un tackle. Dalton Kincaid es un ala cerrada receptor, debería ser usado un prospecto medio similar, sacando obviamente las diferencias de tamaños, porque Kyle Pitts es un jugador y era un prospecto mucho más grande, pero un prospecto similar en ese sentido. Creo que un coordinador ofensivo estaría perdiendo tiempo si lo forma al lado de la línea. Es un excelente receptor y creo que debería ser usado en esa manera, y obviamente Kincaid para mí podría ser tranquilamente, si no es el primero, el segundo a la cerrada que salga del board en este NFL Draft 2023. Brillante, Agus, me encantó, y a ver, yo no estoy muy lejos de ser el nivel de experto que son ustedes y de tener el conocimiento que tienen, pero tal como con Fer, no, muy lejos de Fer. Ya el fanatismo de Fer por el fantasy roza la adicción. A lo que voy es a que me gusta mucho el fantasy y no voy a hablar de quién es el mejor, pero el tight end que más quiero en esta clase es sin duda Dalton Kincaid, por cómo me carrió a mi equipo de fantasy la temporada pasada, particularmente en ese partido contra USC, 16 recepciones, 234 yardas, un touchdown. En ese partido podemos ver todas sus dotes de las que hablaste como receptor.
termino con una pregunta, Agus, y ya pasamos con Diego y su análisis. Si te dijera que Dalton Kincaid se destaca más como bloqueador en el juego aéreo que en el juego terrestre, ¿coincidís? Coincido porque creo que para ser bloqueador en cuanto a lo que es el juego, en el juego aéreo, digo bien, se necesita cierta movilidad de la cual podés prescindir en el juego terrestre. No digo que no sea necesaria, pero a mí me da la sensación de que viniendo en carrera, por ejemplo, ayudando en una especie de pase pantalla o alguna jugada similar hacia, digamos, la zona de los números dentro de la cancha, creo que ahí Kincaid puede llegar a beneficiarse. Además, su fuerza es decente, como dije, se va a adecuar a la NFL, sobre todo si gana musculatura. En cuanto a lo que es juego terrestre, como dije, si lo formás al lado de la línea o si desde una posición de slot, por ejemplo, lo mandás a bloquear, creo que si un safety es de estos safeties híbridos, por ejemplo, que pueden jugar también de linebacker, creo que ahí se lo pueden llegar a comer. Básicamente, como Kincaid se lo puede llevar a comer si lo mandás a correr una ruta en esa misma jugada. Es un prospecto polivalente en ese sentido, pero sin dudas es un excelente receptor y me da intriga incluso saber cuál es el equipo que se va a quedar con él y la manera en que lo pueda utilizar en una ofensiva. Magistral, muy bien. Habremos de ver entonces. Proyección, ¿qué día lo ves saliendo? No, día 1. Dalton Kincaid es una ala cerrada de primera ronda. No sé el pick, pero creo que hay 2 alas cerradas que están claramente metidos en la primera ronda y sería un error que no sea de esa manera. Kincaid es uno y bueno, Diego le va a tocar hablar justamente del otro. Muy bien, nos enteraremos bien prontito entonces y está bien, vamos a hablar de ese otro. Vamos a hablar de el señor Michael Mayer, prospecto de la Universidad de Notre Dame. Un prospecto que en la guía de No Huddle del draft que pueden descargar, bueno, la tienen fijada en la página web, en un banner, la tienen también disponible como tweet fijado en la cuenta de Twitter, @NFL_NoHuddle. Un prospecto que la guía compara con TJ Hawkinson. Diego, contame si te parece razonable, si coincidís con eso. ¿Cuál sería tu comparación? Y bueno, todo lo que me quieras contar sobre Michael Mayer. Vale, perfecto. Antes que nada, más allá que esta comparación, yo me voy un poquito más a como lo mencionan mucho en el mundo del college, Baby Gronk. Lo mencionan como muy parecido a Rob Gronkowski, pero a ver, más allá de las comparaciones que pueden haber entre la NFL y el college football, que para mí son casi 2 deportes distintos, me gustaría centrarme un poco más con las estadísticas. Y es que podemos ver cómo principalmente este chico, Michael Mayer, ha mejorado temporada tras temporada. Solo voy a dar 2 datos de su primer año y su segundo año. Su primer año, 42 pases, 450 yardas, y el siguiente año, 71 recepciones, mejor dicho, atrapó 71 veces, 840 yardas de recepción y 7 touchdowns. Podemos ver simplemente con las estadísticas este progreso. Obviamente ya en la última temporada atrapó menos, marcó más touchdowns, pero nos da a entender que este chico tiene un progreso hacia arriba, un progreso que en la NFL no es que va a tocar el techo, puede ir un poco más adelante. Es un jugador que, por cierto, para mí es clave en las rutas, es un jugador que lee muy bien las rutas, sabe también desmarcarse de la defensiva. En muchos pases Notre Dame lo encontraba solo y podía avanzar de esta manera de una forma increíble. Para mí es un buen jugador también que tiene buen uso de manos, sabe atrapar, muy pocas veces se le escapa, así que yo creo que en este caso, a mi parecer, Michael Mayer podría ser el segundo, como ya lo habían comentado, en poder ser drafteado dentro de la lista de los Titans. Sin embargo, yo no estaría tan seguro si en el primero o el segundo día. Tal vez, entendiendo cómo se muevan las cosas entre las franquicias, puede estar en el primer día como también en el segundo, pero no creo que vaya en el segundo a estar en unos picks más abajo, sino al principio de la segunda ronda. Es un jugador que, eso sí, yo creo que es importante tener en cuenta,
que no es un jugador muy velocista, no es un jugador que vaya a correr de una forma rápida, es un jugador que, eso sí, muchos lo consideran que le falta un poco de velocidad, pero yo creo que es un jugador que puede ser un clave principalmente en el juego aéreo, ¿no? Más porque lee muy bien las rutas, sabe a dónde llegar y obviamente en la zona roja, olvídense, en la zona roja es un jugador que es esencial para el equipo de Notre Dame y que puede serlo también en la NFL. Sí, un jugador que realmente se ha destacado por muchísimas facetas, que ha tenido 3, casi 4 juegos de 100 yardas recibidas en la temporada regular 2022, se quedó a solo 2 de ese número ante USC. Y bien, sí, como decías, el prospecto más completo, la gran mayoría de los analistas tal vez lo tienen como su número 1 de esta clase. Si tuvieras que destacar, bueno, alguna o principal debilidad, ¿cuál dirías que es? Como lo comenté antes, el tema de la velocidad. Es un corredor que, a ver, sí encuentra los espacios, sabe vencer a la defensiva, sin embargo, la forma en la que corre, sí, para muchos es muy lenta. Es algo de lo que podría serle un punto en contra, digamos, y es por esta razón que Dalton Kincaid, para muchos en el mock drafts, pueden tenerlos en primera ronda, pero yo creo que Michael Mayer lo que destaca es que no va a perderte una pelota, y más en zona roja, va a ser un jugador clave y que te puede terminar anotando para tu equipo. Muy bien, fabuloso. Entonces, ¿Agus, algo que te gustaría agregar o comentar sobre Mayer? No, bastante completo realmente el análisis de Diego. Coincido con lo que dice él. Es cierto que yo dije que hay 2 alas cerradas que capaz tienen asegurada la primera ronda. Nada está asegurado en el draft, esto lo estamos hablando según lo que nosotros vemos justamente de los prospectos. Y me da la sensación de que dependiendo de cómo caigan las fichas, como bien decía Diego, tranquilamente, si hay 2 nombres en la primera ronda, pueden ser ellos 2, pero si hay alguno de los 2 que puede caer al segundo día, justamente Mayer. De todos modos, me parecería raro que el ala cerrada de Notre Dame no sea un pick, hasta te diría top 40. No creo que salga o top 42 o 41, teniendo en cuenta que este draft tiene un pick menos en la primera ronda. No va a salir de los primeros 10 picks, básicamente en el segundo día. Sí, completamente de acuerdo con eso. Y bueno, recordándoles que nos vayan a seguir en absolutamente todas nuestras redes y plataformas, NFL No Huddle, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, No Huddle OK, el canal de Twitch y No Huddle, el de YouTube, además de la página web nohuddle.com.ar. Nos metemos ya en el siguiente prospecto de los más destacados, los que más arriba podríamos ver salir en el próximo draft. Y Agus, vuelvo con vos para que me cuentes un poquito del muchacho de Oregon State. Estamos hablando de Luke Musgrave. ¿Qué es lo que te gusta sobre él? Primero que nada, lo que me gusta de Luke Musgrave es que, voy a ser completamente sincero en esto, la Pac-12 es mi compañía en las noches de sábado, donde a mí me toca trabajar y donde todo el resto de la población básicamente está saliendo a tomar algo o demás. Bueno, yo trabajo los sábados a la noche. ¿Y qué hay los sábados a la noche? La queridísima Pac-12 After Dark, y Oregon State jugó mucho este año en la Pac-12 After Dark, así que le tomé cierto cariño a los Beavers, y particularmente, obviamente, a Luke Musgrave, que se veían enseguida que básicamente podía destacar y que era un prospecto que lo vamos a ver en la NFL. Es, primero que nada, un freak físico. Mismo hay una lista de freaks físicos que hace Bruce Feldman, un periodista que cubre justamente el draft. Está entre los 30 más destacados del college football el año pasado. Y mirá que el college football tiene nombres y prospectos realmente increíbles. En particular, lo que hay que destacar obviamente de Musgrave es, primero, que es un tamaño prototípico para la posición, mide 6'6", pesa 255 libras, muy atlético, muy fluido, realmente para todo, para pedazo de cuerpo básicamente que tiene, porque es enorme, 6'6" y 2'55", y realmente parece que se mueve como si fuese una persona
ligera. Tuvo un cronómetro de 4.51 en las 40 yardas, lo cual es increíble para alguien de 255 libras. Corrió más de 20 millas por hora en el Senior Bowl cuando los cronometraron a los prospectos. Es muy, muy rápido, moviéndose, creo yo, en el área corta. Creo que va a ser capaz de crear separación en este sentido. También lo veo como alguien que podría tranquilamente ganar en línea recta, si se quiere, por velocidad, jugando desde el sim. Y algo que hay que decir de la ofensiva de Oregon State, más allá de que siempre ha sido entretenido los partidos de los Beavers, es que jugaba en una ofensiva inconsistente. Y creo que la única consistencia que tenía este equipo que era Luke Musgrave, o sea, que Luke Musgrave básicamente te iba a anotar. Así como Lucho tenía su favoritismo por Dalton Kincaid porque lo tenía en el fantasy, quien les habla lo tenía Musgrave y era imposible que no te sume fecha a fecha. Tiene también valor, obviamente, por todo este tema del atleticismo que marcábamos, como alguien que puede ganar yardas después de la recepción, e incluso es alguien al cual le daría chances de poder hacerlo a nivel profesional. Es muy preciso corriendo las rutas, baja muy bien su centro de gravedad a la hora de cortar y raramente pierde el balance, justamente, y además sale con bastante aceleración justamente de esos cortes. ¿Qué podemos marcar como debilidad de un Musgrave? Creo que hay muchísimo. A ver, lo que me entusiasma de él es su tamaño para todo esto. O sea, va a ser un poco más simple de enseñar a alguien que se mueva de la manera en que se puede mover Musgrave. Pero hay mucho espacio de mejora a niveles preocupantes, incluso diría, como bloqueador. No creo que haga un buen trabajo. A veces llega muy alto al punto de encuentro y eso termina desbalanceándolo a la hora del bloqueo. Tampoco pone bien las manos a la hora de hacerlo. Entonces, es alguien que me preocupa en ese sentido, cómo pueda llegar a adaptarse incluso a una ofensiva que podría llegar a pedirle, por su tamaño, más que nada, que se alinee cerca de la línea o que contribuya justamente a generar poder en la caja para poder abrir espacios en el juego terrestre. Tiene mucha inexperiencia, porque la realidad es que Musgrave tiene tan solo temporada y media jugando la posición, y la única temporada completa que le podemos ver es justamente en 2022. Creo que puede hacer un mejor trabajo. A la vez, antes destacábamos sus cortes y cómo sale con mucha velocidad de ellos. Creo que puede aún pulir justamente la técnica que tiene para justamente mover de una manera mucho mejor un cuerpo grande, pero a la vez aprovechar ese atleticismo. Creo que hay ahí como un diamante en bruto para algún equipo de la NFL. Y me da la sensación de que en ciertas oportunidades, o me he encontrado con oportunidades donde Musgrave no parece estar ubicado dentro del campo de juego, digamos, de su inteligencia dentro de lo que es una cancha de fútbol americano podría mejorar y mucho. Este es un aspecto igual que lo marco como algo negativo, pero vamos a ponerlo en la lista de menor prioridad porque en la NFL te exigen de otra manera mirar el tape. Si no, pregúntenle a Kyler Murray y su contrato, que además está decir que es una auténtica estupidez lo que le hicieron firmar, pero realmente se mira de otra manera. O sea, es tu trabajo y los jugadores se dedican a aprender lo que pasa dentro del campo de juego. Por eso creo que esto es una debilidad totalmente corregible, si se quiere, porque no es un tema de su ética de trabajo, sino más que nada que todavía está aprendiendo a ser un ala cerrada por la vasta inexperiencia que tiene en la posición. Pero en líneas generales, Musgrave es un prospecto que me gusta. Lo veo también como alguien de temprana, media, segunda ronda, dependiendo de cómo se vaya delineando todo en el draft, obviamente. Y en particular, creo que es el prospecto tal vez con uno de los techos más altos que tiene esta clase. No solo en la posición, sino también en todo el draft 2023. Te voy a tener que pinchar un poquitito. Si me lo permitís, te
te voy a tener que correr por el lado de las debilidades, te lo voy a tener que... Bueno, defendémelo. Hay dos cuestiones que a mí me preocupan. Número uno es, como bien dijiste, la temporada completa que le pudimos ver fue en 2021, 2022 pudo jugar solo 2 partidos a causa de una lesión de rodilla. Me interesa saber cuánto te preocupa eso. Y número 2, si bien hacía su gran aporte en Oregon State, era de lo más destacado del equipo en esa temporada que lo pudimos ver casi completa o completa. Y bueno, metía sus recepciones. Me falta touchdown. Solo 2 recepciones de touchdowns en su carrera. ¿Cuán mejorable lo ves en ese área? Y bueno, si te parece que es algo que debería mejorar, o así con todos los otros aportes que nos hace más allá de la endzone, estamos bien. Leí las notas de 2021 y no la de 2022, básicamente. Gracias por la corrección. Yo creo que es algo mejorable, o sea, de vuelta, tiene estas cosas de tener que mejorar su inteligencia dentro de lo que es el campo de juego, pero una vez esté eso, y tenés una bestia física dentro del campo. Tal vez, queda aún hablar de Darnell Washington de Georgia, que ese sí es un animalazo de esos que no salen seguidos. Pero Luke Musgrave está ahí nomás en cuanto a atleticismo, en cuanto a lo que puede hacer dentro de un campo de juego gracias a justamente sus capacidades atléticas. Y una vez encuentre lo técnico de la posición, que no es fácil, porque hay quienes dicen, y creo que voy a abogar un poco por eso, que la posición de ala cerrada es la más difícil de jugar en la NFL. A mí me da la sensación de que tiene todo justamente para poder corregirlo y convertirse en un buen ala cerrada. De vuelta, yo creo que los equipos van a ver en Musgrave el techo y no tanto lo que es ahora. Es un producto que todavía le falta terminarse. Es alguien que tiene aspectos a mejorar. Está el tema de la lesión. Mira, la realidad es que yo no me preocuparía tanto por esa lesión, teniendo en cuenta que ya pudo hacer... digamos, trabajos físicos, no ha retomado obviamente actividades de fútbol americano, pero va a estar listo para volver a entrenar con el equipo que sea que lo draftee una vez arranquen los minicamps de los rookies. Así que esto imagino que es importante para el equipo. Habrá cierto temor por este historial que suelen llevar los jugadores con las lesiones, particularmente en la rodilla, pero bueno, no me parece algo a marcar en particular con él, más allá de ese pequeño miedo que siempre hay con las lesiones de rodillas. Después me parece que no debería influirle tanto. Muy bien, entonces, ya que me diste el pie, ya que lo mencionaste, nos metemos en el último gran destacado, el último que no podemos dejar de mencionar, el último obligatorio. Y estamos hablando del que es, Diego, corregime, pero no tengo mucho temor a equivocarme en esta, por escándalo, el mejor bloqueador de la clase en la posición, el prospecto de Georgia, Darnell Washington. Correcto. Para mí también el mejor bloqueador de todo este grupo de tight ends. Más que receptor, es un bloqueador nato. También 2 metros de altura y sus casi más de 120 kilos marcan a un Darnell Washington como uno de los tight ends que es difícil de cubrir y atrapar por los safeties. Entonces, estamos hablando de un hombre que juega muy bien en su posición, pero como bloqueador es mucho mejor. Además, hay que hablar un poco más de las estadísticas de Darnell Washington, como hemos estado trabajando en un principio. Eso sí, para mí es mitad de segunda ronda, casi tercera, lamentablemente. En sus últimas temporadas, obviamente en esta última marcó 2 touchdowns, pero hay algo que sí me gustaría tomar en cuenta. 30.27. ¿Por qué menciono este número? Porque es la recepción de yardas por partido que tiene este chico, que por cierto lo marca como su máximo en toda su carrera universitaria. Para mí, eso sí, Darnell Washington como bloqueador en un equipo de la NFL va a mejorar muchísimo. Creo que va a ser un jugador
que se puede aprovechar muy bien en su trabajo. Eso sí, cabe resaltar que esta última temporada casi jugó la mayoría de los partidos, 28 recepciones, 454 yardas de recepción para 2 touchdowns. Jugó, por cierto, la final que para muchos debió ser borrada, 65-7, la máxima victoria en la historia de las finales de college football, incluyendo Bowl Alliance y Bowl Coalition, además obviamente de BCS y la última que es la CFP. Ese partido jugó 28 yardas en una recepción que nada más necesitó, así que pero vamos un poco más a hablar ya lo que es él principalmente, y yo creo que en este caso lo que es clave para el equipo, y lo vuelvo a repetir también, es el que encuentra, por cierto, ahí ocasiones en la zona roja. Lo que él logra atrapar es también difícil de hacerle un tackle, obviamente ya lo habíamos comentado antes, por su contextura, y eso sí, a veces pierde un poco el balón. Eso sí, no lo voy a negar. Su velocidad es mucho mejor, podría decirlo incluso que me atrevo a decir que Michael Mayer, pero yo creo que en este caso es un jugador que lanzan muy largo los balones para él. Yo creo que para mí lo más clave de él es que termine en la mitad de la segunda ronda, vuelvo a repetirlo, por el hecho en el cual ya tenemos 2 jugadores claves, como ya lo habíamos comentado, Michael Mayer, Dalton Kincaid, pero yo creo que quien lo aproveche más es considerarlo más para la línea defensiva. Lo repito tantas veces, ¿por qué? Porque para mí es un jugador más de la línea defensiva que jugar de tight end. Es muy bueno en recepciones, pero la clave de él, ya lo he comentado muchas veces. Efectivamente, sí, es sin duda destacado como un excelente bloqueador, un liniero ofensivo más. Y bueno, sí, que como decías, si bien es tal vez un poquito más que Michael Mayer, le faltaría un poco de velocidad. La cuestión de los drops la ha mejorado en esta última temporada, pero al igual que con el último tight end que vimos, el señor Musgrave me estaría faltando un poquito de touchdown. ¿Qué potencial le ves para mejorar en ese área como receptor y tener una mayor producción ofensiva desde lo estadístico, más allá de su enorme capacidad como bloqueador? Es que si nos ponemos a hablar de las estadísticas, es un corredor que, digamos, no baja principalmente de las 15 yardas, ¿no? Pero el problema es que tiene muy pocas apariciones, principalmente hacia el final. Llega muy bien a la zona roja, es un jugador clave, pero no llega a anotar. Es lo que yo sí resalto un poco, ¿no? Sus únicos 2 touchdowns fue contra Mississippi State y contra LSU. Esto, si no me equivoco, en la final del campeonato de la Southeastern Conference. Sí, fue en la final del Southeastern. El hecho aquí, yo creo que la clave es ahí, entrenarlo más para el juego ya ofensivo, que no pierda las jugadas clave en la última zona. Y para mí, si lo logra, va a ser un jugador completísimo de los tight ends. Defiende muy bien y atacaría muy bien, que eso es lo que muchos esperamos de que sea un jugador de esta clase de tight ends. Muy bien, entonces, Agus, ¿algo más para agregar sobre ese último aspecto o nos metemos ya en el bonus track? No, poco más que agregar realmente sobre Darnell Washington. Creo que a mí es uno de los prospectos que más me interesa ver también en toda la clase en general, porque me pasa un poco lo mismo que Musgrave. Es un diamante en bruto. Creo que en Georgia incluso se lo infrautilizó, lo cual lo veo como algo, como hasta un pecado, te diría, por parte de Kirby Smart y su equipo, pero bueno, es alguien que hay que seguir de cerca, creo yo, lo que será su carrera de la NFL, porque tiene todo para realmente ser importante. Muy bien, nos metemos ahora sí con los bonus track y vuelvo con vos, Agus. Contame algún jugador que quieras destacar que por gusto personal
me parece que no podemos dejar de mencionar de entre los que no nombramos aún. Y tal vez si uno analiza la clase y va a rankear a los 4 tight ends más importantes, en mi caso, por ejemplo, tendría a Washington como 4A y a este chico, Sam Laporta, como 4B. ¿Por qué? Porque me intriga qué es lo que podría en realidad hacer Laporta en una ofensiva que básicamente lo use. Porque conocemos todos, aquellos que vemos college football, que Iowa es por lejos la peor de las ofensivas que tiene toda la FBS. Y esto casi que no es una discusión. Y ese mal planteamiento ofensivo creo que ha influido en lo que es un prospecto que es interesante. O sea, Laporta en algún momento fue visto como una ala cerrada primera ronda. Yo hoy creo que está fuera de eso. Hoy creo que es una ala cerrada de segundo día. Pero tiene hasta, te diría, todo para realmente triunfar. Corre rutas que se corren por alas cerradas, corre rutas que se corren por receptores, esto es interesante. Ha tenido la oportunidad de demostrar en varias oportunidades que es muy inteligente dentro del campo de juego. Muy rara vez te dropea un pase, es un arma segura, te diría. Y que creo que algún equipo podría enamorarse incluso de esa seguridad que hay en las manos. Su atleticismo le permite también ser bueno justamente a la hora de conseguir yardas después de la recepción y está bien construido. O sea, creo que es un poco bajo tal vez para la posición, pero en líneas generales su cuerpo creo que es el que puede ser de una ala cerrada. ¿Cuál es el tema que me preocupa de él? Básicamente que lo usaron muy poco y que no lo puedes poner a bloquear. Y es, creo yo, lo que explica lo primero. En una ofensiva que corría bastante, como la de Iowa, preferían tener alas cerradas que bloqueen. Laporta realmente no ha mostrado la mejor versión de él como jugador en lo que es bloqueo, y creo que hay mucho para mejorar allí. Pero por fuera de eso, vimos un jugador que es básicamente del mismo molde tal vez que Kincaid. Es un receptor vestido de ala cerrada y que creo que tiene un lugar en la NFL de vuelta. Algún equipo en el segundo día va a querer justamente tomar un riesgo con Sam Laporta, saber que podría llegar a salir mal, pero si sale bien tienen un arma más para su mariscal, y esto nunca tenés suficientes armas realmente para un mariscal en una ofensiva, y creo que se demuestra año a año con los equipos que terminan saliendo justamente campeones en la NFL, por lo menos, eso ha pasado en los últimos años. Y bueno, Laporta puede ser el arma importante de algún equipo de la posición de ala cerrada. Fabuloso, realmente poco o nada para agregar, y coincido plenamente en que es prácticamente imposible argumentar que un jugador que formó parte de una ofensiva que llevó a su universidad a obligar contractualmente a su coordinador ofensivo a promediar al menos 25 puntos por partido en la próxima temporada, imposible argumentar que todos los miembros de esa ofensiva no estuvieron infrautilizados o directamente mal utilizados. Si algún día la quieren pasar mal, recomiendo ver un partido ofensivo de Iowa. Solo el ofensivo. Si la quieren pasar bien, vean el defensivo porque es la contracara. Pero lo de Iowa ofensivamente el año pasado fue totalmente asqueroso. No hay una palabra, no hay otra palabra para describirlo. Muy bien. Para cerrar entonces, Diego, danos el tuyo. ¿Quién es tu fetiche, tu sorpresa, tu bonus track, el que no podemos dejar de tener en cuenta para el draft? Bueno, para mí creo que la palabra exacta sería fetiche, ¿no? Fetiche porque es uno de los equipos que en las últimas 2 temporadas me ha impresionado, ¿no? Muchos hablaban a principios del 2021 a uno de los coaches a irse, y era Jim Harbaugh. Estoy hablando principalmente de la Universidad de Michigan y voy a hablar de Luke Schoonmaker, un jugador que en la secundaria jugaba de quarterback. Sí, es un dato que muchos no sabían, pero actualmente en su última temporada como senior, que ya logró 5 temporadas, se colocó dentro de la selección del All Big Ten, que por cierto estuvo en el equipo de entrenadores, en el equipo de los medios, lamentablemente en el tercer equipo para muchos, pero yo creo que es uno de los tight ends que pudieron haber estado un poco más arriba. Sin embargo, la lesión que tuvo en el Fiesta Bowl fue una de las razones por las cuales lo veamos
para mí ya a partir de una tercera ronda. 12 partidos, por cierto, empezó 11 veces, 35 recepciones, 418 yardas, 3 touchdowns, que obviamente no supera, creo, a temporadas anteriores, pero yo creo que en su quinto año le da la oportunidad ya de buscar un equipo de la NFL. En el último mes se ha reunido con 6 equipos para poder ver sus opciones también para el draft, pero la clave de principalmente Luke Schoonmaker, creo yo, que es su habilidad para encontrar los espacios para ser un receptor, ¿no? Eso es algo de lo que ha logrado en esta última temporada también. También en el Combine ha tenido muy buenos resultados, eso sí, no lo puedo negar. Yo creo que aquí la clave con Schoonmaker es que también juega muy bien en el bloqueo. Obviamente, no tanto como creo que el equipo de Michigan también tiene, más que él, tiene a Eric Cole, que por cierto tiene aún oportunidad de tiempo, pero ya lamentablemente no en el equipo, ¿no? Ya está en Iowa. Eso es algo que tener en cuenta, pero sí, Schoonmaker, lamentablemente la lesión lo va a tener un poco más abajo, es la duda de cómo va a llegar a la NFL, pero yo creo que es uno de los jugadores que se debe tener en cuenta y que yo creo que puede ser clave para muchos equipos y de aprender de buenos tight ends. A ver, yo creo que también puede servir para franquicias que juegan con 2 tight ends en juego. No voy a mencionar, creo que ya muchos ya saben a cuál me puedo referir, una que está en la costa oeste y que puede terminar sirviendo para su mejora en el juego, que creo que es un jugador que tiene mucho potencial. Muy bien, entonces, un análisis más que completísimo para que entren bien informados a lo que va a ser este draft 2023 de la NFL. Por supuesto, no olviden descargarla, No Huddle Draft Guide, disponible en absolutamente todas las plataformas para tenerla bien a mano. Está en nuestra página web, nohuddle.com.ar, y si no, tweet fijado en la cuenta de Twitter, NFL No Huddle. Síganos también en NFL No Huddle en Instagram y Facebook, tanto como No Huddle OK y No Huddle en Twitch y YouTube respectivamente. Agus, Diego, algunas últimas palabras antes de ir despidiéndonos. Nada más que agregar, realmente bastante completo el episodio. Podríamos mencionar, creo, igual varios alas cerradas más que podríamos tranquilamente ver salir en las primeras 3 rondas. Kraft, Dakota State, Brenton Strange, a mí me gusta mucho la ala cerrada de Penn State en particular, pero creo que si agarramos los 6 nombres de hoy y le agregamos esos 2, podríamos tal vez tener a esos 8 alas cerradas que veremos en las primeras 3 rondas, los primeros 2 días. Muy, muy completa la clase, como hace bastante no veíamos una clase así de alas cerradas, así que hemos dado aquí un atisbo general, si se quiere, una visión general de los mejores, justamente, de algunos que van a salir en primer día y de otros que se van a ir temprano en el segundo, y que un equipo seguramente va a poder aprovecharlos de muy buena manera para sus ofensivas. Diego, ¿algo más para agregar? No, creo que ya hemos dicho mucho del análisis de estos grandes jugadores. Como volvemos a repetir, una gran promoción de tight ends, de alas cerradas, que por cierto no lo había visto en muchos años. Creo que hay jugadores que deberían estar más en primera ronda, pero las necesidades de las franquicias obligan a que muchos terminen entre la segunda y la tercera ronda. No creo que calidad de tight ends pasen a la cuarta ronda, que los dejen desperdiciar en las opciones. Yo creo que aquí es tomar a los buenos, y los buenos ahora sí están en las primeras rondas, jugadores clave, y bueno, esperemos que en el draft al menos podamos cumplir estas expectativas y que las franquicias busquen lo mejor para sus equipos. Magistral, entonces, con esto damos por concluido un gran panorama general de lo que será la clase de tight ends para este draft. A todos los que nos acompañaron del otro lado, muchísimas gracias por estar.
Mi nombre es Luciano Yatelén y me acompañaron Agustín Espósito y Diego Dupont. Abrazo grande para todos y hasta la próxima. Chau, chau.